cositas, ¿sí? Bueno, para este examen o para el examen final de gramática va a ser así, ¿no? Les voy a presentar un texto o un fragmento de un texto en donde van a estar, digamos, ustedes van a tener que analizar sintácticamente. ¿Vieron cómo hicieron con las coordenadas? ¿Recuerdan? Obviamente que va a ser un poco más extenso, y va a tener, su complejidad va a ser que va a tener van a estar con ellas incorporadas. Van a tener que detectar y tener cuidado y encontrar las preposiciones subordinadas, ya sea sustantivas, adjetivas o adverbiales, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Eso va a ser el examen escrito, ¿sí? Solamente el análisis de un texto, ¿sí? Ya no van a hacer oraciones sueltas, sino que yo voy a agarrar y voy a colocar un texto, un fragmento de un texto, y se va a hacer como veníamos trabajando. Se va a habilitar, digamos, el campo a las 8 y se va a cerrar a las 10 digamos, el examen. Yo ese día, justo, yo los jueves trabajo a la mañana, hasta las 9 aproximadamente. Yo ya a la noche ya voy a preparar todo cosa de habilitar en mi trabajo el examen, ¿sí? Y para las 10 se va a cerrar, obviamente, como siempre pasa con el campo. Después yo me voy a sentar a corregir, ¿sí? Hasta ahora creo que las que se van a presentar en el primer llamado son Mariel, Fátima. ¿Fátima puede ser? ¿O Mariel? Sí, lo mismo parece. Fátima María, profe. Ah, No, no sé cómo. profe, yo todavía no. Fátima, Mariel, vos vas a rendir, caballero. No sé cómo llamarte, Fátima o Mariel. Fátima, profe, si no, no hay confusión con la otra compañera. Dale. Yo hasta ahora tenía entendido que era Juliana y Fátima la que van a rendir. Entonces el examen va a ser así. Yo le voy a habilitar el campo, le voy a subir el fragmento del texto y van a analizar, ¿sí? Bien. Después yo les corrijo, le envío las correcciones, les aviso, seguramente antes de las 12, no sé, supongamos que me lleve una hora a corregir porque ya seguramente yo voy a tener analizado ese texto y dependiendo de eso, yo ya le voy a dar una evolución o una calificación. Y después vamos a hacer el examen oral. ¿Qué va a ser el examen oral? La idea es que en el examen oral presenten un tema de este último trimestre, por así decir, de esta última unidad, que son esto que yo les brindé, que son las proposiciones subordinadas, ¿sí? Pueden elegir cualquiera de las tres, las subordinadas sustantivas, adjetivos o adverbiales. Si ustedes eligen, por ejemplo, las adverbiales, si ustedes leyeron el material de Marín, plantea dos tipos de adverbiales, ¿no? Las que son complemento de verbos y las que son las propias y las que son las impropias, que modifican a toda la estructura oracional, ¿sí? Pueden elegir una de esas dos, no hace falta que, si van a elegir adverbiales, hablen de las dos, ¿entienden? La idea es que ustedes se presenten de esta manera. Bueno, yo preparo, digamos, tomé como tema la proposición subordinada sustantiva, y empiezan a definir, empiezan a ver cómo funcionan, cuál es la funcionalidad que tienen esas proposiciones dentro de una oración, qué reemplaza, cuáles son los nexos subordinantes o relacionantes que aparecen para que ustedes detecten, se pueda detectar que es una subordinada sustantiva, ¿sí? Y no un adjetivo o un adverbial, pueden hacer esas comparaciones, ¿sí? Y después, si pueden preparar un pequeño power, por ejemplo, con algún ejemplo. Por ejemplo, las sustantivas. Ustedes leyeron el material de Marín, ¿no? Sí, profe. Justo le iba a preguntar si podíamos presentarnos con algún PowerPoint. Sí, pero lo único que yo para el power, así, simplecito, sí, yo no tengo ningún inconveniente con el power. El Power sí, por ahí lo que quiero es que esté el análisis, por ejemplo, si ustedes van a presentar proposiciones subordinadas sustantivas, función, sujeto, supongamos, ya tengan hecho, ¿sí?
Ustedes explican ahí, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en este caso, es una proposición subordinada sustantiva con función sujeto, pues, y ustedes van a explicar, ¿sí? Modifica o el nexo relacionante me indica que es el sujeto, porque ahora vamos a ir viendo cómo funcionan estas proposiciones subordinadas, ¿sí? Sí, pueden presentarse con el power, pero bien escueto, ¿no? O sea, lo básico, funciones, alguna definición y los ejemplos, ¿sí? ¿Todos leyeron Marín? Quiero saber. Juliana me dijo que leyó. Sí, profe. Fátima también. ¿El resto? Las chicas, Sí, profe. ¿les pareció complejo? De Más mi o parte menos, no profe. tanto. Bien, Hay algunos, por ejemplo, las preposiciones adverbiales que son un poco más complejas. bien. ¿Qué tiene Marta Marín como material? Buenísimo está en cuanto a explicación, es sintético, es, ¿cómo explicar? ¿Cómo decirles? Es bastante, vieron que en pocas páginas nos dio un pantallazo de todas las subordinadas y sus funcionalidades, y la funcionalidad. Cuando un nexo cumple función, cuando no, cuáles hay que tener en cuenta que sí, y te va dando pistas de qué nexos, por ejemplo, dentro de la subordinada, pueden cumplir o no función. ¿Qué pasa con Marín? Me imagino que habrán dado cuenta, habrán detectado los ejemplos. Algunos ejemplos están mal analizados, ¿sí? Y ya vamos a mirar, yo quiero que presten atención. Están mal analizados, por eso mucho Marta Marín, o sea, a mí me encanta Marta Marín en cuanto a explicación, porque es sencillo, pero, y inclusive ya aparece todo analizado, analiza cada proposición y todo. Algunos ejemplos en las adjetivas, por ejemplo, y en las adverbiales, muchos errores en cuanto a análisis. Y no es que me quiera, obviamente ella es la que hizo digamos, este material, pero ahora yo quiero que vean conmigo y se den cuenta de qué le estoy hablando, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado porque guíense mucho por su conocimiento y por su instinto, ¿sí? Por ejemplo, cuando quería marcar un predicativo subjetivo, marcaba todo el verbo con el predicativo, ¿sí? Si era, por ejemplo, un verbo copulativo, no le marcaba el verbo y después el predicativo, lo marcaba todo, ¿sí? Una de las tantas cosas que tiene. Y en cuanto a proposiciones, hay algunos errores de proposiciones subordinadas que no eran adjetivas, sino eran sustantivas, ¿sí? Así que por ahí fíjense bien eso, ¿sí? Y vamos ahora ya a nosotros corregir esos errores acá, para que cuando analicen no tengan inconvenientes. Nosotros las coordinadas, ¿cómo lo hacíamos? Encerramos con paréntesis, ¿sí? Sin embargo, porque también puede pasar que en el texto que yo les brinde o que les dé, pueda estar una coordinada y dentro de esa coordinada haya una subordinada. Y nosotros las coordinadas, ¿cómo marcamos? Con los paréntesis. Las proposiciones subordinadas se marca con el diple o el diple, no sé cómo se mencionará. ¿Conocen el signo que parece mayor y menor? ¿Me están escuchando, chicas? Sí, Sí, profe. profe. Porque Marín lo marca con paréntesis. Sin embargo, eso va a llevar a la confusión a ustedes, porque, perdón, el paréntesis. Sí, el paréntesis, dije. Él va a llevar a una confusión de que cuando ustedes tengan que marcar una coordinada y después tengan adentro una subordinada, va a parecer que son dos coordinadas, pero no es así. ¿Conocen el signo del diple, no? El del signo de mayor y menor. A ver, aquí Sí, vamos a son Sí, como profe. acá le unos escribo en el chat. triangulitos. ¿Eh? Como unos piquitos, profe. Exacto, como unos picos. Ahí está el chat. Así creo que, a ver si se puede escribir. Ahí. Se lo mamá. Y la tilde, ¿no? Así. ¿Ven? Sí, profe. Ven Sí. acá en el chat, les coloqué. Bueno, esa es la manera de usted cerrar su sobreacción. Mamá está comiendo o mamá,
No sé, vamos a ver cómo aparece. Pero este signo, algunos, bueno, lo llaman menor o mayor, pero nosotros en lo que es en el área de lingüística lo llamamos diple o diple, que también funciona como doble comilla a veces. Vieron que nosotros tenemos la comilla tradicional y cuando queremos entrecomillar otra vez dentro de la comilla tenemos esto. Ay, perdón. Tenemos esto, ¿sí? ¿Vieron? Que acá en el medio generalmente colocan algo y ustedes habrán leído algún texto que tengan estas comillas, digamos, diferentes a las comillas tradicionales, ¿no? Sí, profe. Bueno, Algunos tipos de letras ya, aceptan solamente ese tipo de comillas incluso. estas comillas son las actuales. Entonces, la otra, bueno, por una cuestión de que no podemos erradicar totalmente esto de las comillas, de los signos de puntuación, se continúa, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es utilizar este tipo de comillas, el diple se llama, cuando tenemos otra entrecomillado dentro de las comillas, ¿sí? Bueno, ya estamos, entonces, sus subordinadas, ¿cómo van a encerrarlas? A través de este signo, que es el diple. Si ustedes buscan en internet, se llama diple o diple, creo que en griego lo dicen diple más que nada. Bien, ¿estamos? ¿Hasta ahí? Así las coordenadas ustedes las encierran la van a encerrar ¿cómo es? Con el paréntesis. Bueno, les comento que yo lo que hice fue hacer el Power, pero haciendo recortes de lo que plantea Marín, porque otra vez sentarme a escribir, porque tiene así como, no sé cuántas, 54 diapositivas aproximadamente, y fue entonces como un corte IP de Marín en mi Power, porque por una cuestión de tiempo, y porque yo quería mostrarles cómo estaba, o sea, cómo estaba los ejemplos esos que yo les quería mostrar a ustedes, de que por ahí estaban mal analizados, no todos, pero para que ustedes vean, digamos, lo vean ahí y podamos agarrar, no sé, vamos a escribir acá en un Word y vamos a analizarlo mejor, ¿sí? ¿Está, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, según lo que habrán leído, solamente se habrán dado cuenta que la proposición subordinada es sumamente, o sea, las subordinadas justamente subordinan, o están subordinadas a una oración principal. Pero no solamente Marín plantea, le habla de proposiciones, sino de que la subordinación se puede dar entre palabras. Y es lo más común que nosotros encontramos. La subordinación, por ejemplo, de un sustantivo, que un sustantivo tiene, o un núcleo del sujeto tiene subordinado, por ejemplo, un modificador directo, un modificador indirecto, ¿sí? Vamos a ir viendo eso, ¿sí? Pero y después ella va más adelante, o sea, va a plantearnos esto del análisis de las proposiciones subordinadas que van a cumplir, o van a suplir, o van a reemplazar las funciones de sujeto, objeto, de algún sustantivo, si es, por ejemplo, en la cuestión de si tiene que ver con una proposición subordinada sustantiva. Que si es una proposición subordinada sustantiva, reemplaza un sustantivo, y generalmente los sustantivos, ¿dónde aparecen? ¿En qué tipo de funciones? Núcleo del sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento o término de un complemento circunstancial, predicativos. A veces los predicativos no solamente son adjetivos, recuerdan que los adjetivos eh, por excelencia tendrían como clase de palabra los adjetivos, y a veces no, como yo les había planteado una vez. Juan es doctor, supongamos, doctor es un sustantivo, pero que funciona como un predicativo. Entonces esas son las funciones que van a tener esas proposiciones. ¿Qué tienen esas proposiciones adentro? O sea, ¿cómo uno se da cuenta de que en una oración, en una proposición, primero los nexos que encabezan, que son generalmente los relativos, los pronombres relativos de las conjunciones, ¿sí? Y que dentro de esa proposición subordinada
hay como una especie de mini oración, porque hay un núcleo verbal, o sea, hay un núcleo conjugado que tiene otra vez su sujeto y su predicado, ¿sí? Ese sujeto puede ser a veces el encabezador, o puede ser el mismo nexo, o no. Entonces adentro, eso se llama el análisis de cuarto nivel, ¿sí? Cuando nosotros analizamos la oración principal, buscamos primero el verbo principal, ¿no? Buscamos nuestro sujeto, y después nos damos cuenta de que puede estar en el sujeto o en el predicado, que hay una subordinada por los encabezadores, o los nexos, o los relacionantes, o los subordinantes, como quieran llamar, ¿sí? Y que ese encabezador a la vez me permite a mí identificar que hay un verbo conjugado dentro. Ahora hay que ver hasta dónde termina la subordinada, ¿sí? Hay que ser, digamos, lo bastante... Acá hay que trabajar mucho esto de la lógica, ¿sí? Si esa proposición subordinada tiene un sujeto, un verbo y sus complementos verbales, supongamos, ¿sí? Todo eso dentro de la proposición subordinada. Pero esa proposición subordinada cumple una función más grande todavía, ¿sí? Puede ser objeto directo, puede ser sujeto, puede ser, como le dije, predicativo. Vamos a ver cómo vamos a analizar nosotros, ¿sí? Voy a compartir pantalla. ¿Están, chicas? Sí, profe. Sí, ¿Están profe. presentes? Profe. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Se ve. ¿Se ve? Bien. Bueno. Les pongo grande porque si le pongo un poquito más chico, no sé, me parece que no se ve. Bueno, y acá esto es lo que plantea un poco como definición Marta Marín sobre qué es la subordinación. Creo que ya lo había planteado yo en el otro Power, ¿ya? ¿Se acuerdan el de coordenadas? ¿Cómo se daba esta subordinación, no? Que es la relación por la cual unas palabras, sintagmas o proposiciones están sometidas a otras. O sea, la subordinación puede darse entre palabras, entre sintagmas, entre proposiciones, ¿sí? Los elementos gramaticales que subordinan a otro, dice, están en relación de dependencia con respecto a la oración principal. Esto es lo fundamental. Si nosotros, o sea, esta oración, esta proposición, no puede tener significación, o sea, no puede despegarse de lo que es la oración principal, pues está en relación de dependencia constante. O sea, tiene significación gracias a esa oración principal, ¿sí? Uno de esos elementos era principal y el otro está subordinado a él. De modo que la relación entre ambos es jerárquica, porque uno, digamos, va a ser el subordinador y el otro el subordinante, por decirlo así. Y acá empieza a explicar cómo se da esa subordinación. Entre palabras, por ejemplo, el caso entre un núcleo del sustantivo y un modificador indirecto, ¿sí? ¿Está? Hay una subordinación porque este núcleo subordina, digamos, perdón, este núcleo núcleo del sustantivo tiene a su cargo o tiene subordinado este modificador directo, o sea que ese modificador indirecto no tiene razón de ser si no está anexado al núcleo. ¿Ya está? Y acá lo mismo con los verbos. Esto es en cuanto al ámbito del sujeto, supongamos, ¿no? Ahora, en cuanto al verbo, lo mismo, ¿sí? Está el verbo y sus complementos están, digamos, en relación de subordinación, pero nosotros cuando hacemos análisis de oraciones simples no colocamos eso, porque no es lo mismo cuando hacemos análisis de proposiciones, ¿sí? Todos estos complementos, el objeto, el circunstancial y este otro circunstancial, están subordinados ¿a quién? Al núcleo verbal. ¿Mm? Entonces, se da lo que anteriormente explica Marta Marín, esta subordinación entre palabras, ¿sí? Y se dan en estos ejemplos. Ahora, perdón. Ahora, también se da esta subordinación
que la principal y la que más nosotros vamos a analizar es la subordinación de una proposición a una oración principal. Por ejemplo, María no volvió a llamar al carpintero que trabajó tan mal. Hay una oración principal que ya está marcada acá y aquí hay una oración subordinada. ¿Por qué ustedes creen que acá esta se la considera una oración principal y esta una subordinada? ¿Qué elementos ustedes creen que le permite a ustedes detectar? Bueno, esta es la oración principal y esta otra una subordinada. El encabezado, profe. ¿Y qué más? No me gusta. El encabezado, que es el relacionante, el pronombre relativo que, y que también que hay, que tiene Un núcleo verbal. un núcleo verbal. O sea que hay como así en mis palabras, una mini oración otra vez acá, ¿sí? ¿Está? Esto, acá, que está marcado así con paréntesis, no, ¿eh? ¿Sí? No me van a marcar así. Entonces, fíjense, María no volvió a llamar al carpintero que trabajó tan mal. ¿Ese qué? ¿A quién está refiriéndose? Al carpintero. Al carpintero, ¿entienden? Aquí, al carpintero, que trabajó tan mal. Supongamos que carpinteros es un sustantivo, ¿no? ¿Verdad? Es un Sí, sustantivo. profe. Es un sustantivo. Lo que nosotros tenemos que ahora hacer es, generalmente, toda la proposición subordinada, reemplazarlo. Si nosotros pues pensamos que puede ser una... Bueno, vamos a analizar acá entre nosotros, así vamos a analizar rapidito. ¿Cuál es el verbo acá de la principal? ¿Cuál es ¿Es una perífrasis? ¿Cómo? Una perífrasis. ¿Cuál es? Volvió a llamar. Volvió a llamar. Ese sería nuestro núcleo verbal o frase verbal. Volvió a llamar. Vamos a ver si tengo el lapicito acá. Bueno, para que me parezca. Bueno, volvió a llamar mi frase verbal. Mi sujeto, María. María. No, Complemento circunstancial de negación. bien. Al carpintero, Complemento objeto indirecto. no. Recuerden que yo les había corregido en muchos exámenes qué pasaba cuando teníamos, digamos, cuando, digamos, nuestro objeto directo tenía a una persona o un objeto personificado y tenía delante una contracción. Creo que Complemento objeto directo. es complemento objeto directo. Cuando se trata, digamos, de una persona o de un profesional, de un objeto personificado, no sé por qué no me aparece el lapicito acá. Ahí vamos a decir. Entonces, este es el objeto directo. ¿Hasta dónde va a ir mi objeto directo? Bueno, hasta acá. Así que va a ser el objeto directo. ¿Sí? ¿Va a estar dentro de qué? O sea, esta subordinada va a estar dentro del objeto directo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como ahora tenemos que analizar nosotros acá dentro de esta subordinada. Eh, por decir así, un sustantivo, ¿no? ¿Con qué podríamos reemplazar que trabajó tan mal? María no volvió a llamar al carpintero que trabajó tan mal. ¿Se puede reemplazar por otro sustantivo, por un adjetivo, por un adverbio? ¿Pueden hacer la prueba? Después en el siguiente power está igual la respuesta. Pero así, antes que, Ineficientemente creo que decía profe algo así. claro. Entonces, ¿qué palabra es esa ineficientemente?
Un adverbio terminalmente. ¿Cómo? Terminalmente. No, no, no. No es ineficiente. No es un adverbio. Ineficientemente, dice profe, Ah, o sea, perdón. tengo entendido que los adverbios terminados, o sea, las palabras terminadas en mente. Sí, 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 sí. Ahí está bien. Ineficientemente. Vamos a buscar una manera como adverbio. Ineficientemente. Los adverbios o los Nadie, encabezadores. ¿Cómo? que nadie dice así casi, pues, nadie habla así. No, pero no es por eso. La proposición subordinada adverbial trabaja de forma independiente. O sea que no puede estar un circunstancial, o sea, un adverbio, o sea, dentro del objeto directo. ¿Está? Acá nosotros tenemos un núcleo. ¿Y qué podría ser que trabajó mal? Traten de buscar un adjetivo a ver si les sale. A veces se puede reemplazar, a veces no, ¿eh? Puede ser Profe, como mencionó la compañera, ineficiente puede ser, ahí está. o inexperto, Ahí, profe. ahí está. Ineficiente en vez de ineficientemente. María no volvió a llamar al carpintero ineficiente, un adjetivo. Entonces esto va a cumplir la función de ¿qué? De modificador directo. O sea, acá va a ser proposición subordinada adjetiva, acá. Punto. Función modificador directo porque va a modificar a este núcleo que está dentro del objeto directo. Entonces, la proposición subordinada adjetiva es más fácil porque siempre va a ser modificador directo nada más. ¿Sí? Pero el modificador directo no está solamente en el sujeto, también aparece en dónde, en el predicado, pero dentro de lo que es objeto directo, dentro de un predicativo, dentro de un complemento circunstancial, ¿está? O sea, puede haber, por ejemplo, una construcción sustantiva. Esta es una construcción sustantiva, porque hay un núcleo y acá hay un, por decir así, si ya lo reemplazamos, un modificador directo, ¿sí? ¿Está más o menos, se entiende cómo van a ustedes a analizar? Acá le ponemos puntito. Ya vieron que después seguimos nosotros. Este para ablandar recién. Pero largo hoy, ¿eh? Bien. Ah, no borro. ¿Me pasé con esto? No. Bueno, como ya les venía diciendo, hay distintos tipos de subordinadas. ¿Cuáles son las tres que tiene que plantear Marín? La sustantiva, la adjetiva y las adverbiales. Adverbiales. Las adverbiales. Y acá a ella les ejemplifica ambos, o sea, los tres tipos de subordinadas. Y después recién empieza ella a desmenuzar lo que son las proposiciones, ¿no? Dicen, los ejemplos que siguen puede verse como una proposición subordinada es equivalente, escuchen bien, a una palabra o a una construcción. Ustedes tienen que reemplazar por una construcción. No siempre se puede hacer eso, pero vamos a ver en qué situaciones no, ¿sí? Fíjense aquí. Le dijeron, verbo, que se sentara. Es lo mismo que decir, le dijeron eso. A ver si tengo el lapicito. Vamos a analizar. Bueno. Bien. Acá. Núcleo verbal, dijeron, ¿no? ¿Sí? Le, ¿qué sería acá? Acá el sujeto, ¿cómo sería? Tácito. Tácito. ¿El tácito qué? Justo está por escribir. Díganme ustedes.
El verbo, chicas. Ellos. Tercera persona. Sí. Tercera persona del Plural. plural. Ellos le dijeron, entonces todo esto es un predicado, ¿no? Bum, 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 hasta acá. Bien, cortito esto. Le dijeron que se sentara. Acá, por ejemplo, está esto, el encabezador me indica a mí que hay una subordinada. Y también porque acá hay un verbo. ¿Sí? Un verbo conjugado. Proposición subordinada sustantiva. Va a ser, ¿por qué? Porque cumple, o sea, va a ser todo este objeto, o sea, toda esta construcción va a ser reemplazado por un sustantivo o por un pronombre, en este caso, como dijeron, le dijeron eso. ¿Sí? Generalmente el objeto directo, ¿qué tipo o qué clase de palabras pueden ser objeto directo? Los sustantivos, ¿está? Por eso esta subordinada o esta proposición subordinada sustantiva cumple la función de objeto directo. Toda esta construcción se puede reemplazar ¿por qué? Por eso. ¿Sí? Es la única, creo que es la única, el único momento, la única oportunidad donde nosotros podemos reemplazar todo un objeto directo, porque antes nosotros, en la gramática tradicional, la primera forma, o no sé si vimos nosotros también, ¿se acuerdan cuando reemplazamos? Le dijeron esto, ¿se acuerdan? O no sé si yo con usted era, pues ya me estoy perdiendo con mi grupo de alumnos. Se reemplaza toda esa construcción por eso. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que esa proposición, o sea, de que esta construcción que tiene un encabezador, esto por supuesto ustedes me van a marcar así, me van a marcar función objeto directo, ¿sí? Este es un ejemplo de una sustantiva, ¿sí? Cuando es, digamos, cuando vamos a ir mirando, ahora recién estamos empezando, cuando vayamos a ver proposiciones subordinadas sustantivas, vamos a ver cuáles son la forma de reconocimiento y los reemplazos que tienen, ¿sí? Este es el A. Ahora el B. El hombre que llegó recién es mi abogado. El hombre recién llegado. Hace como o sea, es la manera en que él lo va, es lo mismo que decir el hombre recién llegado. En una oración simple, ¿sí? Acá tenemos, ¿por qué? ¿Cuál es el verbo principal acá de esta oración? Que yo ya le marqué con el corchete. Esta Es, oración. profe. Bien. Verbo. Núcleo del sujeto. O el núcleo del sujeto de esta oración. Hombre, profe. Todo. El hombre. Y el núcleo sería este, que está el sustantivo acá. Le pone sustantivo porque, para que usted vea cómo funciona. Él ya no le está poniendo el análisis ya, ¿sí? Sino para que se den cuenta qué tipo de proposición subordinada va a ser después. Ahora cuando vamos, entonces este es el núcleo, ¿no? Modificador directo. Esto lo encerramos porque tenemos un nexo o un relacionante y acá tenemos un verbo conjugado. Es mi abogado que vendría a ser. Acá, chicas, el sujeto es hasta acá. Pum. ¿Sí? Y acá empieza mi predicado. Van anotando algo así, por lo menos, porque estoy haciendo esto acá así. Todo esto del sujeto expresa simple, o sea que dentro del sujeto nosotros vamos a tener una proposición subordinada. Ay. ¿Están, chicas, o ya se fueron? Sí, profe, estamos escuchando. Ah, bien. Quiero que me digan, vieron que dentro del sujeto está la proposición subordinada. Ahora vamos a ver de qué tipo es. Si es adverbial,
si es adjetiva, si es sustantiva. Acá ya tenemos un sustantivo, ¿sí? Sin embargo, que llegó recién, y acá le hace el reemplazo, el hombre recién llegado. ¿Qué le puso acá? Le reemplaza por qué. Llegado, es un participio. Un participio que a veces funciona como que. O por ejemplo, si el hombre, si no tuviese la palabra recién, podríamos poner el hombre llegado, supongamos, vieron que caemos en la subordinada que llegó, sí o sí, pero tenemos que buscar la manera de reemplazarlo, o sea, la manera de reemplazarlo. Entonces, esta proposición subordinada, ahí no está el lapicito, ¿qué función puede cumplir si acá tenemos un núcleo, perdón, acá hay un sustantivo, ¿y esto qué puede cumplir? ¿Qué función puede cumplir? Si está dentro de un sujeto. ¿Qué modificadores encontramos nosotros en el sujeto? ¿Puede cumplir la función de aposición? Está entre comas, te aclara algo. Si se corta, chicas, nos volvemos a conectar, ¿sí? No, chicas, esto es una proposición subordinada adjetiva, función modificador directo. Por eso está este reemplazo, ¿sí? El hombre llegado, supongamos recién llegado, va a funcionar como modificador directo, es mi abogado, ¿sí? Entonces ustedes cuando, no me sale el lapicito porque quiero marcarlo. Acá está. Proposición subordinada adjetiva, función modificador